¿Qué ha ocurrido en la mina San José? No es un derrumbe cualquiera, es una de las peores tragedias que se recuerden en la minería del cobre en Chile, pero también se está realizando, haciendo el mayor operativo de rescate minero de nuestra historia. El ministro de Minería, Lawrence Gorbon, ha sido un protagonista involuntario de esta tragedia. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Ahora es de volver a la mina, ministro. ¿Con qué ánimo regresa al norte? Mire, vuelvo con optimismo, más bien con esperanza, de que podamos coronar todos estos esfuerzos con el encuentro de señales de vida de nuestros compatriotas. La verdad que es difícil, es una tarea difícil y las probabilidades son bajas, pero tenemos la fuerza y el entusiasmo de todo el país para lograrlo. Han ido pasando los días sin resultados concretos, sin tener señales de vida, ministro. ¿Es posible mantener la esperanza o hay que empezar lentamente, de a poco, a ser más realistas? Yo creo que hemos sido realistas en todo momento. Esta es una tarea muy difícil, lo saben las familias de los mineros atrapados. Aquí hay varias condiciones importantes. Ellos tienen que haber sobrevivido un derrumbe bastante relevante dentro de la mina, tienen que haber sobrevivido las consecuencias de este, para aspirar a que podamos conseguir alguna señal de vida cuando lleguemos a tomar contacto. ¿Cuál es el último dato del avance de los sondajes, ministro? Bueno, fue dado hoy día en Copiapó. Nosotros no damos nunca una información directa a los medios antes de conversar con las familias afectadas, que son los únicos y los principales interesados en esta información. ¿Un primer contacto en ningún caso antes del fin de semana? No debiésemos llegar antes del fin de semana. Cuando planteamos esto, dijimos que esta era una tarea que iba a tomar en torno a una semana y seguimos planteando esos tiempos. Y eso considera los eventos como el que sufrimos en el día de ayer, donde uno de los disparos de sondaje iba desviado muy poquitos grados, pero más de medio grado ya no. Pero eso significaba fallarle 14, 15 metros al objetivo. Exactamente. Esta es una tarea que imaginemos en lo siguiente, es como disparar una flecha, digamos, a 7 cuadras de distancia y pegarle a una casa de 50 metros cuadrados. Aquí hay responsabilidades y no van a quedar impunes, dijo el presidente hace 2 días. El director del Cernajemin y 2 funcionarios más fueron destituidos hoy, ministro. ¿Qué hay que entender? ¿Son en parte responsables estos 3 funcionarios? No, las responsabilidades las va a determinar un sumario interno que hemos solicitado a la Contraloría. ¿Pero por qué se saca entonces a Alejandro Vido del cargo? Hay responsabilidades de dirección que son importantes y el presidente nos ha encomendado una tarea que es muy relevante. Por un lado, revisar la historia y ver qué pasó y determinar responsabilidades. El presidente, como dijo él en las palabras que usted menciona, no quiere que estas cosas queden impunes y si hay responsabilidades se persigan hasta las últimas consecuencias. Pero también para que aprendamos del pasado pensando en el futuro. Y eso significa que nos ha pedido que reestructuremos el Cernajemin para construir un servicio que tenga las capacidades y las potencialidades acordes al tamaño y a la importancia que tiene la minería en Chile hoy. Quiero leerle una frase que la he escuchado en 2 o 3 voces hoy día de expertos de seguridad minera. Haber reabierto la mina San José en 2008 no pudo haber sido una decisión técnica, sino que se consiguió seguramente por presiones o influencias políticas o fue corrupción. ¿Usted está de acuerdo con esa frase, ministro? Mire, yo no quiero emitir un juicio de valor sin los antecedentes específicos que nos dará el sumario que hemos solicitado a la Contraloría. Hay ciertos elementos en el proceso de reapertura que son interesantes de analizar, pueden llamar la atención, y eso lo determinará la Contraloría en mayor detalle. Lo que hemos visto en estos días, ministro, es que es una mina abiertamente insegura y sobreexplotada. Por eso le pregunto. Es una mina que tiene más de 120 años de explotación, obviamente tiene tecnologías y plan de mina, digamos, que no es quizás el que se daría si se explotara desde hoy. Sin embargo, estas minas con adecuados niveles de seguridad es posible ser explotadas. Sin embargo, aquí hemos tenido 2 accidentes del año 2006, 2007, con 2 accidentes fatales que originaron automáticamente. Cuando se produce un accidente grave, una mina tiene automáticamente que detenerse. Y luego se plantean las condiciones para su reapertura. Cuando esas condiciones se cumplen, los funcionarios del Cernajemin certifican esto y pueden dar una orden de reapertura. Sin embargo, en estos 2 casos, habiendo 2 accidentes seguidos, quizás uno hubiese esperado un poquito más de... Pero en lo concreto, ministro, ya tendría las condiciones de fiscalización de hoy día. No sabemos cuántas minas tienen las mismas condiciones de inseguridad que la San José. Yo creo que la mina San José probablemente, si uno va a revisar estos antecedentes, de acuerdo a lo que se le había planteado, posiblemente hasta estaba en regla. Vamos a tener que mirar eso en detalle. Es difícil determinar. En una mina hay elementos que no son fáciles de fiscalizar. Vemos los casos de, por ejemplo, de explosiones de roca, donde no son fáciles de prevenir. Son impredecibles. Ocurrió uno en el año 2007 en esta mina San José. Exactamente. Entonces hay elementos que son relativamente subjetivos si la mina es segura o no es segura. Se lo pregunto porque cuando el precio del cobre era bajo, era el precio normal,
habían cerca de 500 emprendimientos en Chile mineros de cobre, hoy día son sobre 3.500. Obviamente, a medida que el precio sube, minas antiguas que tenían costo de producción alto parten explotando y muchas veces parten y con ahí personal el seguridad, menos el último capacitado. que se mina, ministro. Mire, yo no quiero hacer un juicio de valor de todas las minas. Yo creo que la responsabilidad aquí la tiene siempre el dueño de la mina, que tiene que proveer la seguridad a sus empleados. Tampoco podemos culpar necesariamente al Cernagiomín en toda esta labor. Sería como culpar a Carabineros porque alguna gente comete crímenes. Aquí el Cernagiomín tiene una responsabilidad de fiscalización y hacer ver los puntos de vista para que exista ciertos estándares mínimos de seguridad. Pero la responsabilidad mayor siempre está en el ciudadano, que tiene que cumplir la ley. Y la ley, el reglamento minero establece que una mina tiene que proveer la seguridad razonable para desarrollar. Pero eso en tiempos normales, cuando hay empresarios golondrinas, ¿no, verdad?, que entran en el negocio por un ratito, extraen lo que pueden cuando el precio está alto, es un escenario distinto que requiere por lo demás un control distinto, ministro. Por eso le pregunto la seguridad de minas similares a la de San José, que puedan estar en condiciones iguales o peor incluso. El Cernagiomín autoriza a operar estas minas y por tanto, para darle la autorización tiene que precaver que se estén cumpliendo las normas que el reglamento minero establece, que el código minero establece y que la seguridad mínima aceptable debe satisfacerse. A su juicio, ministro, y atendía a las condiciones y este accidente horrible que hemos conocido en estos días, ¿el permiso para entrar a operar de la mina San José fue bien o mal concedido? Dejemos que el análisis de la Contraloría nos determine efectivamente si esa respuesta tiene un sí o un no. Si de mí dependiera, decía usted, esta mina nunca volvería a operar. Mire, esa es el gobierno... ¿Es lo mismo que piensa hoy día, ministro? El gobierno obviamente va a usar todas sus facultades para que se cumpla en estricto rigor y al pie de la letra las medidas de seguridad que se requieren. Si esta mina no cumple esas medidas de seguridad, obviamente el gobierno del presidente Piñera va a aplicar la ley hasta el pie, hasta la última consecuencia. Le tenemos que agradecer especialmente a Lawrence Goldborn, ministro de Minería, haber estado hoy en medianoche en medio de este ajetreo gigantesco, ministro, y este trabajo intenso que tiene allá en el norte, al cual regresa en horas de mañana. Gracias y buenas noches. Horas de hoy ya. Horas Gracias. de hoy. Gracias. Buenas noches.